Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y muchísima energía. Y hablando de energía, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Hoy, amigos míos, vamos a destapar un bombazo que sinceramente ha estado resonando en el mundo del entretenimiento como un trueno. Si son fans de las series turcas, especialmente de esas que nos hacen suspirar y soñar con el amor ideal, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que protagonizó Love is in the Air, y que, ay Dios mío, nos robó el corazón a todos con su química explosiva. Pero no solo eso, porque este vídeo no es solo un resumen de su historia, sino que vamos a desentrañar la noticia que literalmente podría hacer temblar el mundo del espectáculo. ¿Listos para el drama, el chisme y, por supuesto, mucho amor? Prepárense para una montaña rusa de emociones. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo detalle de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Y créanme, hay muchas cosas que contar. Además, siempre estoy leyendo sus comentarios, así que no duden en dejarme saber qué piensan. Bueno, ya que estamos todos listos y con las antenas bien paradas, empecemos a desmenuzar este notición. Todos recordamos con cariño a Eda y Serkan, los personajes de Love is in the Air, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor, llena de enredos, momentos cómicos y, por supuesto, un romance que nos hizo suspirar, cautivó a millones de personas. Pero, ¿saben qué? La magia de la serie no se quedó solo en la pantalla. La química entre Hande y Kerem era innegable. Se veía en sus miradas, en la forma en que se trataban, en la complicidad que compartían. Y claro, los fans como nosotros no tardamos en empezar a especular. ¿Será que esta chispa que vemos en la pantalla también existe en la vida real? Y vaya que existía. Para nuestra alegría, y para el deleite de los medios, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, demostraban que su amor era real. Y por supuesto, el mundo enloqueció de felicidad. Nuestro sueño se había hecho realidad. La pareja de la pantalla se convirtió en una pareja en la vida real. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Durante un tiempo, todo fue color de rosa. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de la pareja, y sus fans celebraban cada momento. Parecían la pareja perfecta, guapos, talentosos y, lo más importante, enamorados. Compartían momentos, viajes, proyectos, se les veía inseparables. Las entrevistas eran una fiesta de miradas cómplices y declaraciones de amor. Era una época dorada para el fandom, que se deleitaba con cada nuevo detalle de su relación. Pero como en toda historia de amor, la realidad no siempre es perfecta. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferentes personalidades a veces pueden pasar factura, incluso a las parejas más sólidas. A pesar de que parecían inseparables, a principios del 2022, las noticias de una posible ruptura comenzaron a circular. Rumores, especulaciones. Nada estaba confirmado, pero el ambiente se sentía tenso. La ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en redes sociales, y algunos comentarios enigmáticos en entrevistas fueron avivando las sospechas. Finalmente la noticia llegó como un jarro de agua fría. Se anunció oficialmente la separación. El mundo se entristeció, los corazones se rompieron, y las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza y apoyo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las razones nunca quedaron completamente claras. Algunos medios especularon sobre diferencias de agenda, otros sobre incompatibilidad de caracteres. Algunos mencionaron la presión de la fama, la cual puede ser muy intensa y desgastante. Lo cierto es que por mucho que lo intentáramos, no pudimos evitar sentir un poco de decepción. Después de todo, habíamos invertido emocionalmente en su historia de amor. Nos habíamos encariñado con la pareja, y ver su separación fue como perder a unos amigos. La noticia de la ruptura generó un torbellino de reacciones. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, expresaron sus sentimientos en redes sociales. Algunos culpaban a la fama,
otros a terceras personas, y muchos simplemente se lamentaban por el final de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de información, buscando declaraciones, fotos y cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre los motivos de la separación. Pero como dice el dicho, el tiempo cura todas las heridas. Y tanto Ande como Kerem siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. La vida continuó y aunque la tristeza permaneció, la esperanza de verlos felices individualmente se mantuvo viva en el corazón de sus fans. Ande, por ejemplo, ha seguido trabajando en diferentes proyectos de televisión, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha protagonizado series de éxito, que han consolidado su carrera y la han posicionado como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en una influencer muy reconocida, participando en campañas publicitarias y desfiles. Su estilo, su carisma y su belleza la han convertido en un referente para muchas mujeres. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que ha sabido sobreponerse a los desafíos y alcanzar sus metas. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en cine y televisión, demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en proyectos internacionales, expandiendo su carrera y demostrando su talento a nivel global. Ha explorado diferentes géneros y personajes, consolidando su reputación como un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Además, ha mostrado su faceta como productor, participando en la creación de sus propios proyectos, demostrando su inquietud creativa y su deseo de seguir creciendo profesionalmente. Y aquí es donde entra la noticia que nos ha traído a todos aquí. La bomba, el bombazo. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Ande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sí, lo escucharon bien. Los rumores de una posible reconciliación han estado circulando con fuerza en los últimos días. Y aunque no hay nada confirmado oficialmente, los indicios son más que evidentes, alimentando la esperanza de un reencuentro entre los dos actores. La sola idea de que Eda y Serkan vuelvan a estar juntos, aunque sea en la vida real, ha causado una gran alegría entre sus fans. Primero, las redes sociales. Los fans más observadores han notado que tanto Kerem como Ande han estado interactuando indirectamente en redes sociales. Likes, comentarios, mensajes encriptados, pequeñas pistas que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Los fans, como buenos detectives, han analizado cada publicación, cada comentario, cada me gusta, buscando pistas que pudieran confirmar sus sospechas. Han creado teorías, analizado los mensajes subliminales, y hasta han comparado las fotos de ambos para ver si había alguna conexión. La actividad en redes sociales es un elemento clave en la cultura del entretenimiento actual. Las celebridades utilizan estas plataformas para conectar con sus fans, promocionar sus trabajos y, a veces, dejar pistas sobre su vida personal. En el caso de Ande y Kerem, la actividad en redes sociales se ha convertido en un campo de batalla para los fans, quienes han interpretado cada interacción como una posible señal de reconciliación. Segundo, los encuentros. Se dice que han sido vistos en lugares públicos, compartiendo momentos que podrían interpretarse como románticos. Por supuesto, los medios de comunicación no se han hecho esperar y han publicado fotos y vídeos que, aunque no confirman nada, sí sugieren que hay algo más que una simple amistad. Las fotos y vídeos de los supuestos encuentros han generado un gran revuelo. Se les ha visto en restaurantes, en eventos y hasta paseando por la calle. Las imágenes, aunque borrosas en algunos casos, han alimentado los rumores y han generado un gran debate entre los fans. La prensa del corazón siempre está atenta a los movimientos de las celebridades, y en el caso de Ande y Kerem, la expectación es aún mayor. Los paparazzi los persiguen, buscando la foto que confirme la reconciliación, y los medios de comunicación publican cada detalle de sus supuestos encuentros. La presión mediática es constante y los actores deben lidiar con ella día a día. Tercero, las declaraciones de sus amigos. Aunque nadie ha confirmado nada abiertamente, algunas personas cercanas a la pareja han dejado entrever que existe una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Han hablado de que todavía hay cariño, respeto y admiración mutua. Y como todos sabemos, el amor es un animal un poco rebelde. Los amigos y familiares de las celebridades suelen ser una fuente importante de información para los medios de comunicación. Sus declaraciones, aunque a veces ambiguas, pueden dar pistas sobre el estado de ánimo de las personas involucradas. En el caso de Ande y Kerem, algunos amigos han hablado de la buena relación que mantienen,
del cariño que se tienen y de la posibilidad de que el amor renazca. Pero, ¿qué significaría una posible reconciliación para Kerem y Hande? ¿Y para sus fans? Para ellos significaría una segunda oportunidad. La oportunidad de retomar una relación que aparentemente quedó inconclusa. La oportunidad de resolver sus diferencias y de demostrar que el amor, a veces puede superar cualquier obstáculo. Significará la oportunidad de volver a construir una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor verdadero. Podrían aprender de sus errores, fortalecer su vínculo y construir un futuro juntos. Para sus fans significaría la posibilidad de revivir la magia de Love is in the Air. La posibilidad de volver a verlos juntos, felices y enamorados. La posibilidad de celebrar un amor que en su momento nos hizo soñar. Significará la alegría de ver a sus ídolos juntos nuevamente y la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. La reconciliación de Hande y Kerem, si se llegara a concretar, sería un evento importante en el mundo del entretenimiento. La atención mediática sería intensa y las expectativas de los fans serían altas. La pareja tendría que lidiar con la presión de la fama y con la necesidad de mantener su relación en privado. Pero si su amor es verdadero, podrán superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera. Pero claro, no todo es color de rosa. Una reconciliación también podría traer consigo nuevos desafíos. La presión mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener la privacidad, todo esto podría afectar la relación. La exposición mediática es un arma de doble filo. Por un lado, puede aumentar la popularidad de la pareja, pero por otro lado, puede generar estrés y ansiedad. Los paparazzi, los medios de comunicación y los fans estarán pendientes de cada movimiento, y cualquier error o malentendido puede ser magnificado y difundido por todo el mundo. La gestión de la privacidad es otro desafío importante. La pareja tendrá que decidir cómo quieren manejar su relación y cómo proteger su intimidad. Tendrán que establecer límites y aprender a lidiar con la intromisión de los medios de comunicación. La presión de los fans también puede ser un problema. Los fans pueden tener expectativas muy altas y pueden ser muy exigentes. La pareja tendrá que aprender a manejar las expectativas de los fans y a no dejarse influenciar por sus opiniones. ¿Están preparados para lidiar con todo eso? ¿Están realmente listos para volver a estar juntos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La decisión de volver a estar juntos es muy personal, y solo ellos saben si están preparados para afrontar los desafíos que implica. Tienen que estar seguros de sus sentimientos y de que están dispuestos a comprometerse y a trabajar en la relación. Tienen que tener una buena comunicación y aprender a resolver los conflictos de manera constructiva. Personalmente creo que la idea de una reconciliación entre Kerem y Hande es emocionante. Me encanta ver que el amor, a veces, puede encontrar el camino de regreso. Pero al mismo tiempo entiendo que es una decisión personal y que solo ellos saben lo que es mejor para ellos. La historia de amor de Hande y Kerem es como un cuento de hadas. Nos hizo creer en el amor, en la magia y en los finales felices. Verlos juntos nuevamente sería como revivir ese cuento, y nos haría soñar de nuevo. Como siempre, tendremos que esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. Por ahora, solo podemos estar atentos y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión. La espera es parte de la emoción. Los fans están ansiosos por saber la verdad y por ver si su sueño se hace realidad. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores y especulaciones, y cada día surge una nueva teoría o un nuevo indicio. Y ahora, hablando de decisiones, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo? ¿Les gustaría que esto sucediera? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría saber su opinión sobre la posible reconciliación de Kerem y Hande. ¿Creen que es una buena idea? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? En cuanto a mí, estoy cruzando los dedos y esperando que el destino les regale la felicidad que se merecen. Espero que la pareja tome la mejor decisión para ellos y que encuentren la felicidad que tanto anhelan. Espero que su historia de amor tenga un final feliz y que puedan vivir juntos una vida plena y feliz. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Hemos hablado de rumores, especulaciones y, sobre todo, de mucho amor. Hemos repasado la historia de Kerem y Hande, hemos analizado las pistas de una posible reconciliación, y hemos dejado volar nuestra imaginación. Hemos soñado con un reencuentro, con una nueva oportunidad para el amor. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Son lo mejor del mundo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por compartir conmigo su pasión por el entretenimiento. Gracias por su entusiasmo, por su apoyo y por su cariño. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de este bombazo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de lo que viene. Compartir este vídeo con sus amigos es una excelente manera de difundir la noticia y de mantener la conversación. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para recibir notificaciones sobre los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Nos vemos pronto.